Día. Bueno, yo hice un esquema de exposición que ahora tengo mis dudas si desarrollarlo o no. Voy a tratar de hacerlo porque uno de los problemas que yo particularmente he observado en la última década, tal vez un poco más, que hable más duro, está difícil la cosa. Bueno, es el poco manejo que ha existido en el movimiento sindical venezolano de categorías tan elementales como el salario. O sea, durante un tiempo que fui asesor de economía de aquí de la Confederación, en tiempos de nuestro amigo, ¿cómo se llama? No, sí, qué mala memoria ahorita, ¿no? Manuel Cova. En tiempos de Manuel Cova eso era claramente demostrable. No hay una conceptuación, no hay un manejo de lo que es el salario. Una categoría fundamental de todo dirigente sindical. Pues. Entonces, bueno, ¿cómo es eso de que no? Entonces, claro, como no se maneja qué es el salario, no se relaciona el salario con distribución de la riqueza, ni se relaciona el salario con el problema de la inflación. Por ejemplo, una cosa que todo dirigente sindical debe saber es que la inflación conduce a una distribución cada vez más desigual de la riqueza. O sea, con inflación el tiempo de trabajo necesario se reduce y el tiempo de trabajo excedente se amplía. O sea, hay más plusvalía. Con inflación aumenta la plusvalía. Al aumentar la plusvalía, bueno, hay una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza creada por el trabajador. Porque si en algo coinciden los economistas clásicos o marco los economistas clásicos en lo genérico de que el trabajo es la fuente de la riqueza. El trabajo, dicho en abstracto, más lo que demuestra es que no es el trabajo, es la fuerza de trabajo. Una mercancía específica y agrega que esa mercancía tiene un valor de cambio como cualquier mercancía. ¿Y cuál es el valor de cambio de esa mercancía? Bueno, el conjunto de medios y servicios que requiere el trabajador para reproducirse con su familia en condiciones históricamente determinadas. La polémica la plantea Marx en una conferencia para obreros, salario, precio y ganancia. Y bueno, cuando yo era chiquito, uno se metía en la actividad revolucionaria y el primer librito que se tenía que leer era Salario, Precio y Ganancia, aparte del manifiesto del Partido Comunista. Pero ahora se meten en la política, se meten en el movimiento sindical y no estudian salario, precio y ganancia. Y son dirigentes sindicales, en serio, son dirigentes sindicales, pero no saben qué es el salario. O sea, no se ubican que el salario representa solamente condiciones mínimas de reproducción, como lo establece Smith y Ricardo. Marx, ¿qué es lo que plantea Marx? Bueno, que son condiciones mínimas, pero que hay que pelear porque no sean tan mínimas, pues, ¿no? Pero en Venezuela la cosa se hizo peor. No, mínimas, no, o sea, por debajo o sea, no sé, una cosa. ¿Y cómo lo hizo el chavismo? El chavismo es una cosa maravillosa y no saben de economía. Por favor, saben de economía. Y vinieron unos chinos y en el año 2018 los chinos, junto con un emisario que mandó el camarada Correa, hicieron un plan. Ese plan condujo a la hiperinflación, una jugada maravillosa. Maravillosa. En la historia mundial de la economía, en Venezuela se dio esta jugada extraordinaria, porque con la hiperinflación, ya venía una inflación galopante, pero con la hiperinflación acabaron con pensiones, acabaron con prestaciones sociales y acabaron con salarios. O sea, con la eso que dicen, no, que un gobierno bruto, no, bruto no, inteligentísimo, acabaron con el salario dentro de un proyecto estratégico que ahora lo estamos viendo. ¿Cuál es ese proyecto estratégico? Zonas económicas especiales. ¿Qué requieren las zonas económicas especiales? Hambriados, gente con hambre, gente que esté dispuesta a vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? En condiciones mínimas de reproducción, muy por debajo de las condiciones mínimas de reproducción. Entonces vamos a decir que los tipos son brutos. No, ahí hay talento,
ahí hay talento. La hiperinflación condujo nada más y nada menos que al despojo, ¿verdad?, de las prestaciones sociales, al despojo del salario, y aquí necesariamente tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Dirigentes sindicales que no saben lo que es la diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Es fundamental, sobre todo en este periodo, otro de los fenómenos que se dan en el mundo, particularmente en Venezuela, tenemos que distinguir lo que es trabajo productivo y trabajo improductivo. ¿Qué es? Categoría que no la crea Marx. Esa categoría, ¿quién fue que la inventó? No me acuerdo, pero el que la hereda así, creo que fue William Petty, la hereda Smith, no me acuerdo, los economistas saben de esas cosas, pero yo no me acuerdo de esa particularidad, ¿verdad? ¿Qué es trabajo? Ya Marx la desarrolla la categoría, ¿verdad? ¿Qué es trabajo improductivo? Bueno, el trabajo que no crea plusvalía, es una cosa sencillísima. Si tú no creas plusvalía, tú trabajas, pero no eres productivo, ¿verdad? Siguiendo la acepción de Smith. ¿Qué es trabajo productivo? Cuando creas plusvalía. ¿Qué es la administración pública? ¿Verdad? Lo que decía, Marx lo decía de otra manera, ¿verdad? Pero yo lo digo en mi condición de esa cosa que llaman docencia. Yo doy clase en la Universidad Central de Venezuela y soy un trabajador improductivo. Pero a mí me da ojalá me la dieron, unas horitas en la UCAP y yo me convierto por arte de magia en trabajador productivo. Porque le voy a dar plusvalía a los curas. Sencillo, o sea, voy a crear plusvalía, porque eso es una empresa. La Universidad Central de Venezuela no es una empresa. ¿De dónde sale el salario de los trabajadores improductivos? De la plusvalía creada por los trabajadores productivos. Eso es una cosa importantísima en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque la administración pública se redujo a su mínima expresión. O sea, el sueño liberal de acabar con el megaestado, bueno, lo cumplieron los chavistas. ¿Cuántos empleados públicos quedan en Venezuela? Los que medio trabajan matraqueando, ¿verdad? Y los muertos de hambre como los docentes, etcétera. ¿Cuántos quedan? 1.6 millones de trabajadores públicos. Pues no vamos a contar los 3 millones y medio, 4 millones de milicianos que tiene el gobierno, no. Pero se ha reducido significativamente la administración pública en Venezuela, pero sin salario prácticamente durante un largo periodo. Cuando se da la hiperinflación, ¿verdad? ¿Qué sucede? El salario en la administración pública cae a su mínima expresión y comienzan a aparecer, ¿verdad?, emolumentos, ingresos en la empresa privada, en la fábrica. ¿Por qué? Porque a los capitalistas no les conviene que los trabajadores se terminen de morir de hambre. Tienen que estar en condiciones mínimas para que vayan a trabajar. Tienen que tener para el transporte, tienen que tener para alguna cosita tienen que tener, pues, ¿no? Y entonces la burguesía empieza a darle algunos bonos, cositas, que no salario, porque Maduro acabó con el salario, acabó con las prestaciones sociales, ¿verdad? Entonces son bonos lo que le entrega, y eso lo podíamos ver claramente. Y no solamente eso, sino que aparece un fenómeno tal vez único en América Latina por lo menos, ¿verdad? Eso del trabajador por cuenta propia. O sea, y entonces tú ves que muchos trabajadores por cuenta propia, incluso haciendo trabajo simple, termina ganando muchísimo más que un tipo con 4 niveles universitarios y cosas de esas, pues, ¿no? Un latonero, un pintor, un plomero, etcétera. En estos días una vecina un plomero le quitó $300. Y decía, coño, pero yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho porque no me dijiste a mí. Yo pago lo que sea, pues, ¿no? Un plomero. Y no fue mayor cosa lo que hizo el tipo, ¿me entiendes? Entonces los trabajadores por cuenta propia no crean plusvalía tampoco. No crean plusvalía, son trabajadores improductivos. Entonces, administración pública, desaparece el salario, pero el trabajador improductivo por cuenta propia, bueno, me disculpan la expresión, pero es coloquial en Venezuela, una cachifa gana más que yo. Sin duda alguna. O sea, yo sumo el bonito y lo que gano como docente de la Universidad Central de Venezuela, y una cachifa se mete $15 diarios trabajando en casa, pues. O sea, gana más. No, porque son cachifas costosas. ¿Entiendes? Entonces eso, o sea, la política económica del chavismo, a partir del año 2013, 2014
y específicamente del año 2018, en una reunión, conocimos esa reunión por cuento, pues, ¿no? Una participante en Valencia, donde estaba la Comisión China, estaba el asesor que mandó Correa, había empresarios y por supuesto los principales jerarcas de la economía por parte del gobierno. Eso fue un diseño extraordinario, con hiperinflación, acaban con el salario, con hiperinflación, acaban con el salario en la administración pública, y a partir de ahí viene una política económica brutal, despiadada. Cuando se plantea la cosa de la distribución de la riqueza, hubo debate. En mi partido yo tuve debate con algunos compañeros que decían que eso era muy enredado, pero bueno, así se ha enredado, que hay que educar a la gente. Lo que está pasando en Venezuela es un proceso de redistribución de la riqueza brutal, histórico, como nunca se ha pasado en este país. Como nunca en la historia latinoamericana se ha dado una distribución y una redistribución de la riqueza como la que se da en Venezuela. Acabaron con el salario, acabaron con las pensiones, acabaron con las prestaciones sociales y el movimiento sindical no había que hacer. Y había dirigentes sindicales que decían que el artículo 91 no se podía luchar por él porque eso es mentira, eso es demagogia, no se puede luchar por el 91. Y hay otros economistas, amigos míos, amigos del compañero también, pues no hay cosas más, no voy a hablar mal de los economistas, pero los economistas dicen, no, vamos a pedir lo que se puede son $200, hasta ahí se quedan con una consigna que ni siquiera el gobierno ha dado los $200, ni los va a dar, porque eso te convierte al final en una consigna de naturaleza política. ¿Qué es lo que hay que ubicar entonces esencialmente? ¿Por qué el gobierno acaba con el salario? Bueno, no es que acaba tan rápido, sí. No es que acaba con el salario, porque son malos. Acaban con el salario porque es un proyecto estratégico y ese proyecto estratégico nace con Chávez en una cosa que llaman hermanamiento y zonas económicas especiales. Están unidos zonas económicas especiales y hermanamiento. Es más, hubo economistas que sacaban cuenta de dónde estaban los reales para aumentar el salario, cuando ese no es el problema. Eso no es el problema. La distribución de la riqueza está en primer lugar en la fábrica, en la empresa privada. Ahí está la producción de plusvalía, ahí está la producción de riqueza. No me saques la cuenta por petróleo, ve cómo se distribuye la riqueza, ve cuánto hay de trabajo necesario y cuánto hay de trabajo excedente. Ahí es donde está la primera distribución de la riqueza. Y la segunda distribución de la riqueza está en el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gasto. El presupuesto de ingresos, ¿a qué se destina? Al pago de deuda. Por eso es que acaban con el salario de los trabajadores en la administración pública. Pagan deuda, o sea, varios objetivos, una cosa multipropósito, es una genialidad perversa, eso es otra cosa, pero indiscutiblemente que fue una jugada magistral por parte del gobierno, la jugada que hicieron como política económica a partir del año 2018. Acaban con el salario, se inscriben dentro del proyecto estratégico, redistribuyen la riqueza, pagan la deuda, no solamente con dólares, sino que pagan la deuda también con petróleo y con otros materiales que no sabemos cuánto se va. Parece ser, de acuerdo a algunas informaciones por allí, que el principal material que se va es rodio, y se lo llevan los chinos. Entonces, el proyecto estratégico es una cosa fundamental en estos momentos. El proyecto estratégico ya se está dando, ya eso tiene un desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Shanghái, creo que Shanghái está hermanada con el estado Carabobo, por eso salta en una pata el gobernador de Carabobo, la Cava. Otra ciudad, no me acuerdo cuál, Shenzhen, está hermanada con Paraguaná. Ahí van a construir un emporio industrial de tecnología y de cosas de esas. Algo de eso hay, ¿verdad? Con salarios de hambre, o sea, brindándole a los chinos lo que los chinos están pidiendo. Como los chinos ahora tienden a ser caros, los chinos están buscando en todo el mundo donde hay obreros baratos. Consiguieron un bojote de obreros baratos en Camboya,
en Laos, en Vietnam, etcétera, pero en América Latina y en África también están buscando obreros baratos, ¿no? Entonces, ese es el proyecto estratégico. Entonces, los chinos no se meten en Venezuela, no se meten en Venezuela a través del gobierno, sino a través del hermanamiento. Y ese hermanamiento tiene una peculiaridad, no participa en los estados centrales, son asociaciones, eso es lo que llaman joint venture. Son asociaciones entre empresarios chinos y empresarios venezolanos. De tal manera que ante este proyecto estratégico, evidentemente que la lucha salarial es una lucha evidentemente política por un lado y por otro lado es una lucha que adquiere un carácter estratégico. Alcanzar salarios dignos en Venezuela supone no solamente salir del gobierno, sino una distribución de la riqueza a favor de los trabajadores, la unidad con la burguesía, la unidad con los partidos burgueses, pero donde los trabajadores tengan su propio programa de reivindicaciones radicales, y Dios quiere y la Virgen, como dicen los cristianos, se inicia un proceso de transformación en Venezuela que a través de ese principio leninista del proceso ininterrumpido, la clase obrera conquista el poder en Venezuela. Gracias.